Esta charla resume de una manera breve la importancia de analizar el aspecto social en un proyecto. El orden de la presentación: voy a dar unos conceptos muy generales sobre proyectos, las fases del proyecto, el tipo de evaluación de acuerdo a las fases, el horizonte de evaluación del proyecto y la gerencia que se debe hacer según cada una de las fases. Luego, aspectos fundamentales de la formulación de proyectos, o sea, lo referente a la fase de preinversión, cómo va evolucionando la información a medida que avanzamos en la etapa de preinversión y los estudios que se deben realizar. Luego, la evaluación del proyecto, donde resaltaré la evaluación social. El proyecto, voy a comparar estos 4 aspectos a lo largo de la vida de un proyecto: las fases del proyecto, el tipo de evaluación, el horizonte de evaluación y la gerencia del proyecto. Las fases del proyecto, aunque cada proyecto podría tener aspectos particulares, de hecho, si miramos las diferentes metodologías, vamos a ver cosas que eventualmente podrían cambiar de una metodología o de un autor a otro, pero fundamentalmente están estas 3 fases. Son la preinversión, que es, como su nombre lo indica, antes de realizar la inversión. El montaje o ejecución, que es la fase donde se hace la inversión. Y la operación del producto del proyecto, que es, una vez terminado el proyecto, cómo se opera, cómo se saca el fruto a ese producto del proyecto. El tipo de evaluación que se hace en la fase de preinversión se llama la evaluación ex ante, es una evaluación antes de, y pretende determinar si el proyecto es viable o no, si el proyecto conviene o no realizarlo. Durante el montaje del proyecto o la ejecución del proyecto se hace un control o seguimiento. Ese control es la comparación entre lo presupuestado, lo planeado, que sale como resultado de los estudios de preinversión, y lo que se vive en el momento en que se está ejecutando. Y la evaluación ex post es una evaluación de resultados, que puede ser una evaluación inmediatamente después que se termina el montaje del proyecto, o puede ser en el largo plazo, que es lo que en economía se llama una evaluación de impactos. Para el horizonte de evaluación, horizonte es el periodo de tiempo que se utiliza para hacer la evaluación. Normalmente en el tiempo que dura la preinversión y los costos asociados con la preinversión no se tienen en cuenta en la evaluación del proyecto. Evaluar pues implica ver si el proyecto vale la pena hacerlo o no, y vamos a comparar cuáles son los beneficios o ingresos de un proyecto y compararlo contra los costos o egresos de un proyecto. Entonces, en la etapa de preinversión, como solo se va a hacer los estudios de preinversión, eso normalmente no los cargamos al costo del proyecto. En algunos casos sí, pero lo usual es que no. Por eso está en blanco. Pero en el momento del montaje, todo el periodo que transcurra, que puede ser una semana, o puede ser un mes, o un año, o pueden ser muchos años, como en el caso de proyectos de infraestructura, cualquiera que sea el tiempo que transcurra, lo vamos a considerar como si fuera el año 0. Eso lo llevamos al flujo de caja o flujo de fondos como año 0. Y los años siguientes, del 1 hasta el n, corresponden a lo que propiamente se llama el horizonte de evaluación del proyecto, que es durante el periodo en el cual vamos a registrar los ingresos y los egresos para luego aplicar los indicadores de rentabilidad. La gerencia, pues en
En la primera parte puede ser una gerencia del proyecto, pero lo más usual es que hablemos de un gerente de proyectos como la persona que está a la cabeza del proyecto en la etapa de montaje o de inversión. Y luego en la etapa de operación del producto del proyecto, allí no se le llama gerente de proyectos, sino gerente de operaciones o gerente de producción. Si queremos mirar cómo es la evolución de la información que requerimos para cada una de las etapas en esta primera fase del proyecto, que es la preinversión, entonces vemos que en la formulación podemos empezar con una idea. ¿De dónde nos surge la idea? Esa idea nos sale del análisis de la problemática. Esta idea podríamos colocarla ideas en plural, porque tenemos varias posibilidades de solución. En esta primera parte hacemos el análisis de las soluciones y escogemos una. Cuando tenemos una solución y planteamos el objetivo del proyecto y planteamos los antecedentes del proyecto, podemos tener un perfil del proyecto. Ese perfil implica que tenemos ya una única solución y además buscamos información secundaria, información que ya existe, y vamos agregando, y ya tenemos de una manera un poco más nítida si el proyecto puede funcionar o no. Pero luego necesitamos hacer parte de la evaluación y tenemos la prefactibilidad. O sea, la prefactibilidad puede ser entre la etapa de formulación y la evaluación, tiene los dos elementos. Al finalizar la prefactibilidad, entonces podemos tener, para algunos proyectos, podemos tener ya la decisión de hacerlo o no hacerlo. Cuando hablaba de proyectos grandes o proyectos pequeños, me refería justamente a esto. Un proyecto grande, un megaproyecto, no puede quedarse en una prefactibilidad, porque la prefactibilidad podemos tener información secundaria, información que no viene de primera mano. Entonces, para esos megaproyectos que generalmente tienen una inversión muy grande, necesitamos evolucionar a una nueva etapa que es la factibilidad. Allí hacemos estudios muy rigurosos, podemos hacer ensayos, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura, podemos hacer ensayos de suelos, ensayos de materiales, cada uno en sí mismo es una investigación muy rigurosa. Podemos hacer estudios de mercado, también muy rigurosos para generar esa información primaria. Y cuando terminamos esa etapa de factibilidad, ya tenemos los diseños con mucho detalle, son los diseños en detalle. Generalmente en proyectos de ingeniería tenemos lo que se llama la ingeniería de detalle. Solo ahí podemos hacer la inversión. ¿Qué actividades podemos o debemos realizar en cada una de estas etapas? En la formulación hacemos los estudios de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, ambiental, legal y financiero. Y en la evaluación podemos hacer una evaluación financiera o una evaluación social. La comparación entre la evaluación social y la evaluación financiera la podemos ver analizando los tipos de proyectos. Entonces podemos tener, de acuerdo a cuál es la razón por la cual se ejecuta un proyecto, podemos tener un proyecto privado, que es el que persigue un retorno de la inversión para un inversor, y el proyecto social, que es el que persigue el bienestar para una comunidad. En el caso del proyecto privado yo puedo hacer dos tipos de evaluación. Una evaluación financiera, que es la evaluación privada, y una evaluación social. En principio, si hacemos la evaluación financiera está perfecto porque es lo que interesa al inversor. Pero ya en este momento vale la pena que hagamos la evaluación social. ¿Por qué es importante la evaluación social? Al margen de nuestro compromiso como seres humanos, porque nos puede traer beneficios. Si estamos concursando en una licitación
lo que haga nuestro proyecto en beneficio de la sociedad puede inclinar la balanza en favor de nuestro proyecto y no implica mayor un uso importante de recursos para hacer la evaluación social, porque con la misma información que tenemos para hacer la evaluación privada podemos hacer la evaluación social. ¿De dónde sacamos esa información? La sacamos de los estudios de preinversión. Entonces aquí ya vamos a ver los estudios como un todo y cuál es la esencia. ¿Qué variables podemos medir y podemos cuantificar en cada uno de los estudios? En el estudio de mercado necesitamos ver todas las características del producto, lo que tenga que ver con el diseño, con la apariencia, todas las características del bien o servicio resultado del proyecto. Debemos ver los competidores, cuáles son los demás productores que están en el mercado. Debemos ver el precio, estimar el precio de mercado de nuestro producto, cómo lo vamos a promocionar, cómo lo vamos a publicitar y luego cuáles son los canales de distribución. En el estudio técnico, todo lo que hagamos nos tiene que conducir a precisar tres aspectos importantes: dónde localizamos nuestro proyecto, micro y macro, o sea, puede ser nuestra planta de producción, cómo organizamos nuestra planta de producción o dónde localizamos nuestra planta de producción en una región. El tamaño del proyecto en términos de cuánto produce y la tecnología, qué maquinaria se usa, qué tecnología en general se va a requerir. En el estudio administrativo es todo lo que tenga que ver con la estructura organizacional, la estructura misma, los cargos, los perfiles profesionales, las actividades que deba realizar cada persona que pertenezca al proyecto. En el estudio legal, todo lo referente a la normativa o normatividad asociada con ese proyecto. En el estudio ambiental, lo que tiene que ver con impactos ambientales. Un proyecto puede tener un impacto bueno para el medio ambiente, es decir, puede mejorar, y entonces es importante analizarlo porque eso nos puede dar unos beneficios. Pero lo peor es cuando nuestro proyecto impacta negativamente al medio ambiente y entonces debemos hacer planes de mitigación. En el estudio financiero nos interesa ver o cuantificar los ingresos, generalmente, que se corresponden a las ventas, y los costos y gastos de operación. Todos esos los debemos expresar en términos de unidades monetarias. No nos sirve quedarnos simplemente en la descripción del comportamiento de esas variables. Debemos dar el paso y poderlos expresar en términos de unidades monetarias, euros, dólares, yenes, cualquiera sea la unidad monetaria. En términos de positivo y negativo. Positivo los ingresos y negativo los egresos. Llevarlos al flujo de caja o flujo de fondos, y ahí es donde podemos aplicar la evaluación social y la evaluación privada. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que la evaluación privada tiene en cuenta que esas cantidades que están incluidas en el flujo corresponden a precios de mercado, es decir, los precios que se fijan por la libre competencia, por el mercado mismo, por la relación entre productores y consumidores. En cambio, en la evaluación social son unos precios especiales, son unos precios sociales, se llaman precios cuenta o precios sombra, y dependen de las relaciones que haya en el producto, en la producción de cada uno de esos bienes en cada país. Los precios cuenta o precios sombra para España son diferentes que para Francia, que para Colombia, para cualquier otro país, porque depende de la riqueza y de la forma como se produzcan esos bienes en cada país. De ahí en adelante, casi que los indicadores son exactamente los mismos, pero al usar, por ejemplo, el valor presente neto o valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, hacerla con precios de mercado, pues tenemos la evaluación privada.
pero si con esos mismos indicadores utilizamos precios sombra o precios cuenta, que son los precios sociales, pues tenemos la evaluación social. ¿Qué nos da la evaluación privada? Nos da información si ese proyecto vale la pena hacerlo desde la perspectiva del inversor. Y en la evaluación social nos está diciendo si ese proyecto es beneficioso para la sociedad. Lo deseable sería que las dos evaluaciones dieran positivas. Pero para un inversor, simplemente si la evaluación privada es positiva, ya le viene bien. La nueva tendencia y que en el mundo se está desarrollando con mucha fuerza es la evaluación desde la perspectiva de la sostenibilidad. En este momento, el desarrollo sostenible es el concepto hacia donde deseablemente deberíamos ir todos. Que todos y cada uno de los proyectos, que todas y cada una de las empresas tuvieran en cuenta este concepto. Ya no solamente la parte económica que asociamos con la generación de riqueza para el dueño de los recursos, y la parte social, que es la manera como impacta el proyecto a la sociedad. Ahora ya debemos incluir un nuevo componente, que es el componente ambiental. De la relación de estos tres componentes, cuando los tres convergen, decimos que hay un desarrollo sostenible. La teoría es que solamente si producimos en esas condiciones, teniendo en cuenta esos tres elementos, en el mediano y en el largo plazo, nuestros negocios van a ser sostenibles. Es el marco de lo que se llama la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial.